A ver, preguntas por ahí, antes de empezar la clase. El otro día dijo que para vencer a un pueblo que oprime hay que vencer a su príncipe en los mundos espirituales y no materiales. ¿Y esto cómo se puede hacer? El shiur de hoy, por eso estaba tan concentrado repasando. Bueno, pues así que va a salir en la clase de hoy, que es algo muy serio. Si sabemos que el estudio de la Kabbalah es la meta por la cual estamos en este mundo, se ha dicho muchas veces, ¿cuál sería el papel o el sitio que tienen que tener los otros estudios? Gemara, Mishnah, Halajá. ¿Cuál sería su papel si existen? Pero digamos que la meta y lo que tenemos que estudiar todos los días es Kabbalah. Pues la respuesta está en la palabra Sefarat, que empieza por Samer de Sod y luego P de Pshat, Resh de Remes y Dalet de Drash. Es decir, se estudia el Sod, eso luego se estudian los secretos del cielo, eso luego te permite entender el texto literal. Y luego de eso te permite entender las historias y se te permite luego entrar en las manipulaciones de permutaciones de letras y de gematrías. Por eso, aquí en España, que se llama Sefarat, la palabra Pardes está invertida y no es Pardes sino Sefarat. Son las mismas letras, pero empezando por la Samer de Sod. Todo es importante, pero no vas a poder entender el resto si no has estudiado el Sod. ¿De qué me sirve que lea yo la primera palabra de la Torah, que es Bereshit, y me traduce al comienzo? No me explica nada. ¿Qué quiere decir al comienzo? ¿De qué? ¿De cuándo? Sin embargo, si Bereshit lo empiezo a leer, Brit Esh, la alianza del fuego, o lo empiezo a leer Barashit, creó 6, o le saco la numerología, que me da 913, que quiere decir Itbonenut, meditar, pues entonces cuando lea yo Bereshit ya sé de qué estoy hablando. Pero si no he estudiado el Sod, leo Bereshit, no me dice nada. El Sod te permite entender todo lo demás. El Talmud es importante, las mitot son importantes, el Musar, el Pirkei Avot es muy importante, pero si tú no has estudiado el Sod, se te va a escapar. Y es más, si vas a leer la Halajá y vas a estudiar la Halajá que te impone cosas y te va a parecer que es un dogma, no la vas a hacer. Ahora, si entiendes en qué te beneficia y eso solo el Sod te lo va a dar, la vas a hacer. Y no la vas a abandonar nunca. Yo he visto gente que no se había puesto nunca los tefilín y sin embargo había pasado su bar mitzvah, nunca se ponen los filacterios hasta el día que se lo expliqué. Y desde ese día no ha dejado de ponérselos. Entonces, si no tienes el Sod, no te lleva a la acción. Tienes que saber que es algo que te beneficia, si no. Mucha gente va al Teshuvah, empieza. Porque si fuera todo un dogma, pues podrías nacer en otra religión, te dan un dogma y tú lo sigues. Si dicen, ponte de rodillas delante de una estatua, pues si es dogma, porque me lo han dicho. ¿Por qué lo haces? Porque me lo han dicho. Y si estás en el error. Sin embargo, la verdad es porque tiene causa y tiene efecto. Y la puedes poner a prueba y te sale. Yo nunca os voy a dar algo que no haya probado en mí mismo. Y si no me sale, no os lo doy. Y ahí está la prueba. La Kabbalah tienes que darte la prueba de que funciona, si no, no es Kabbalah. ¿Más preguntas? Yo quiero saber cuál es el objetivo del nombre de una persona, porque si tenemos varias vidas, ¿no? Nuestra alma se reencarna. Entonces, en cada vida, en esta tierra, tenemos nombres diferentes. ¿Hay relación entre cada nombre que se tiene? ¿Cómo se elige un nombre? Y todo ese tipo de cosas. Bien, esto sería un shiur entero, pero vamos a intentar contestar en breves palabras. Si bien el alma se reencarna, la conducta de la persona no es la misma, porque la conducta de la persona es un carácter, y el carácter se forma de la simbiosis entre la inteligencia del alma y la inteligencia del cuerpo.
como cuando te reencarnas cambias de cuerpo, la simbiosis híbrida de cuerpo y alma no es la misma, la mezcla no es la misma. Es otra receta. Esa otra receta te da otro carácter. Y ese otro carácter te da otro tikkun, es decir, otro objetivo de vida, otro propósito en la vida. Entonces, para empezar, si bien las almas se reencarnan, no son los mismos caracteres porque los cuerpos cambian. Y los cuerpos son fruto de padre y madre. Y claro, en las vidas anteriores tampoco era el mismo padre y la misma madre. Y tampoco era el mismo pensamiento del mismo padre y de la misma madre. Así que la elección de cómo esa alma va a bajar y en qué cuerpo va a estar cambia. No tiene nada que ver con las vidas anteriores. Pasamos a capítulos diferentes normalmente para evolucionar. Luego, el nombre de Dios, el nombre de la persona se define porque los padres que no son profetas, en el momento de nombrar a los hijos, Dios les da una chispa de profecía. Entonces la persona se llama como Dios quiere que se llame porque Dios inspira a los padres para darles ese nombre que va a definir su destino. Incluso si una persona cambia de nombre es porque se le ha creado una circunstancia y se le ha inspirado para que cambie de nombre porque en ese momento Dios va a dar un giro a la vida de esa persona, sin tener que pasar por una muerte y una reencarnación. No voy a entrar en más, porque si no ya nos vamos a quedar aquí una hora para explicar el secreto del nombre de una persona. ¿Interviene el hecho de que a una persona le puede gustar o no gustar su nombre? Si no se siente cómoda con ese nombre, es porque ha llegado el momento de un giro en su vida. Y si es inspirada o está inspirada para cambiar de nombre, es también por inspiración profética. Es decir, que tenía que tener ese nombre un tiempo y luego cambiar de nombre. Pero todo está teledirigido por la mente divina. Los nombres... Yo me tenía que haber llamado Mordejai, porque soy el primogénito y mi abuelo se llamaba Mordejai. Pero mi abuelo materno, en el momento que yo iba a nacer, murió antes de que yo naciera y entonces para darle honor me hicieron llamar Abraham. Dios hizo algo especial para que yo me llamara Abraham y no Mordejai. No hay casualidad. Y en el mundo de las almas tienen nombre, porque nosotros nos referimos muchas veces para la ilula de algún rabino tal, nos referimos a un nombre. Lo especial obviamente es lo que tal persona, es decir, un alma en un cuerpo ha hecho en una vida en concreto, pero en el mundo de las almas han tenido muchas reencarnaciones, entonces no sé cómo explicarlo. ¿Tienen nombre o no tienen nombre? No tienen nombre porque se refunden con el alma divina. Vuelven a la fuente de las almas. Y el nombre es cuando se adquiere un carácter. Y solo se adquiere un carácter cuando se hace simbiosis con un cuerpo. Pero sin embargo, en nuestras meditaciones sí que vemos a Metatrón, a Sandalfón, o sea, esos son nombres, sí, ¿no? Sí. Sí. En caso de arcángeles, Dios nos dio el secreto de ciertos nombres. Por ejemplo, Enosh cambió de nombre, se llamó Metatrón. Elianabi cambió de nombre, se llamó Sandalfón. Pero esto es porque Dios quiso que ellos mantuvieran un carácter en relación con los hombres, aún estando en el mundo espiritual. Pero esos son casos de arcángeles, o sea, son casos muy, muy definidos. Sin embargo, lo que llamamos nosotros un nombre es un destino que tiene que ver con el mundo terrestre. ¿Más? Si es la ilula de un tzadik, por ejemplo, como hoy, que es la ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, estamos refiriéndonos a su nombre, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Ahí qué pasa? En el mundo de las almas. Entonces, cuando un tzadik ha estado en la tierra,
ha generado un destino, ha tenido su propio destino. En el caso de Rabbi Shimon Bar Yochai, su destino fue revelar los secretos de la Kabbalah y rescatarlos, porque sin él no los tendríamos, no podríamos estar enseñando lo que estamos enseñando ahora. Cuando se va un tzadik, queda su nefesh, es decir, la parte baja de su alma. Si bien la parte superior de su alma, que es el Ruach, Neshama, Hayah y Ejida, esa pasa a otro plano, pero el nefesh se queda. Nosotros hacemos la ilula porque nos queremos enganchar a su nefesh, que ya es de altísimo nivel. Ese no se va, se queda para ayudar a los humanos. Que luego del nefesh, agarrándolo, podemos subir. Podemos subir a lo que fue su neshama, estando en la tierra. Pero ahora él ya es otra cosa. Bien, hoy es un día muy especial. Hoy es el domingo 18 de mayo de 2014, que coincide con el 18 de Iyar, 5774, en la Yeshiva, en la Fundación Yehiel Foundation. Y antes de hablar de la Parashá Bo, del Zohar HaKadosh, quería hacer un pequeño honor a Rabbi Shimon Bar Yochai, que como dije esta mañana es mi amigo. ¿Por qué es mi amigo? Porque le estoy estudiando tanto todas las noches que parece que mi mente y la suya se empiezan a conocer. Y por lo menos me gustaría conocerle más. Rabbi Shimon Bar Yochai fue el hombre que Dios pensó cuando creó el hombre. Quiso hacer un hombre como Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando él dijo, Naase Adam, hagamos al hombre, estaba pensando en Rabbi Shimon Bar Yochai. Es el modelo de hombre típico que deberíamos de ser todos. Es decir, un hombre que revela secretos. Un hombre que convoca a Moshe Rabenu, llamado Raya Meemna, es decir, pastor fiel. Un hombre que convoca a Eliyahu Anabí. Un hombre que explica lo que nadie puede entender. Entonces, ese es el modelo de hombre que Dios le hubiera gustado que fuéramos todos. Hombre o mujer, da igual. Y la pregunta es, ¿somos todos como Rabbi Shimon Bar Yochai? Desde luego que no. Y Rabbi Shimon Bar Yochai superó a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Lo superó. Hoy es un día muy, muy especial en la Ilulá Rabbi Shimon Bar Yochai, porque hoy nuestra alma puede ascender, puede subir. ¿Qué quiere decir que puede ascender? Cuando Dios creó a Adán, le creó con un nivel de inteligencia que no podemos ni sospechar. Y lo que es el hombre hoy en día es un mosquito al lado de la inteligencia del primer hombre que Dios creó. Y también no es nada al lado de la inteligencia de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sin embargo, nos podemos enchufar, conectar a la inteligencia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es también del nivel de la inteligencia de Moshe Rabenu. Hoy podemos ascender nuestro nivel espiritual de una manera inconcebible, pero necesitamos una gran concentración. Por eso el shiur que vamos a dar hoy necesita una gran profundidad de concentración. Y también hoy las fuerzas del mal están quebradas. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas del mal, ¿qué es lo que quieren? Que no comprendamos, que sigamos siendo inválidos mentales. Pero la fuerza de la Ilulá Rabbi Shimon Bar Yochai les quita del medio. Es decir, que esas barreras que tenemos para comprender que nos hacen estos demonios que no nos dejan ascender en nuestro intelecto superior, no existen. Hoy no hay demonios. Hoy no hay barreras. Hoy no hay peajes para ascender a niveles superiores de inteligencia. Hoy podemos subir muy alto.
Podemos intentar, por lo menos. ¿Y qué estamos celebrando? Estamos celebrando que Rabbi Shimon Bar Yochai nos dio un regalo. Si bien Moshe Rabenu trajo un regalo a este mundo, que es la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai trajo otro regalo, que es el alma de la Torah. Si bien el texto del rollo de la Torah es un cuerpo, el Zohar HaKadosh es su alma. Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacernos amigos de alguien, no nos bastaría con ver su cuerpo. Necesitamos hablar con él, ver qué piensa, ver cómo siente, ver cómo reacciona, ver qué carácter tiene. Pues si queremos hacernos amigos de Dios, no nos basta con el texto de la Torah. Tenemos que ver su alma. ¿Y quién nos revela su alma? ¿Cómo es esta Torah? Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo que Él ha traído a este mundo es el secreto para suavizar este mundo. Y algo que he dicho en todos los años que hemos hablado del Lag BaOmer, y esto lo quiero repetir porque es muy importante, es que una persona no se comporta igual, por ejemplo, un hombre no se comporta igual si se entera que una mujer le quiere, que si no lo sabe. Y Dios no se comporta igual si se entera que tú le conoces. Una vez que Él se ha enterado que tú le conoces, Él ya actúa contigo de una manera diferente. Pero para eso tiene que saber que le conoces. Y la única manera de conocerle es estudiar los secretos del Zohar. Luego el mundo de Atzilut, que es un mundo que está por encima del tiempo y del espacio, es un mundo que está por encima del karma, es decir, del tikkun. Es un mundo que no conoce la envidia, el odio, el dolor, la maldad. Ese mundo tenemos acceso a él a través del Zohar. Y ese mundo reacciona con nosotros, y es decir, nos pone por encima de nuestro karma a partir del momento que ese mundo conecta con nosotros. ¿Y cuándo conecta con nosotros? Cuando nosotros le decimos te conocemos. Hasta que no le hemos dicho te hemos conocido, ese mundo no se activa. Luego hay otra historia. Para hacer bajar la bendición de arriba, no es que la bendición no baje, es que nosotros no tenemos recipiente para hacerla bajar. Pues el texto en arameo del Zohar es el recipiente. O sea que si queremos hacer bajar la bendición necesitamos un recipiente. La lectura del texto en arameo permite tener un recipiente donde recibir esta bendición. Y en el Zohar 115b está escrito: la Shejina solo se adhiere a aquellos que se consagran al estudio de la doctrina secreta. Es decir, Dios se pega a ti cuando ve que tú estudias sus secretos. Mucha gente dice, no, primero hay que estudiar el Talmud, no, primero hay que estudiar otras cosas. Se pasan toda la vida estudiando el Talmud y nunca llegan a abrir un libro de Zohar. Y entonces la Shejina no se les adhiere. Todos los problemas mundiales, que sean personales, que sean políticos, que sean de una nación o de todas las naciones, se resuelven por la vía del canal del Zohar. Si los políticos, en vez de pegarse en los congresos y en los parlamentos, estudiaran el Zohar, verían que hay solución. Porque con su mente lógica del cerebro izquierdo no van a llegar a ninguna parte. Solo van a llegar a un caos. ¿Por qué? Porque quieren resolver los problemas
con el mundo de abajo en vez de resolver los problemas con el mundo de arriba, que es la causa de la solución. Todas las soluciones tienen su causa en el mundo espiritual. Y esto es muy difícil de entender, porque el mundo espiritual no se ve. Bien. Esto quería yo repasar algunos conceptos importantes sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos ha rescatado todos estos secretos, gracias a los cuales nosotros hoy nos podemos deleitar. Así que vamos a empezar la clase. Estamos en la Parashá Bo. Le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu: ves y busca a Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Nosotros la Kadosh empieza a comentar que igual que hay acusadores aquí abajo en la tierra, hay acusadores también en el cielo. Quizás los acusadores que tenemos en la tierra podemos verlos y podemos lidiar con ellos, pero con los acusadores que tenemos en el cielo, eso es como un virus, no lo ves venir. Y es muy importante que para salvar los eventos duros de nuestra vida, sepamos ponernos al abrigo de estos acusadores. Tenemos que protegernos de estos acusadores celestes. Y para ello tenemos que saber que los acusadores celestes crean eventos que son trampas en las cuales vamos a caer. Nos van a poner en situaciones que nos van a hacer generar una ilusión. Esa ilusión nos va a meter en un agujero. Y para evitarlo, dice el Zohar HaKadosh, tenemos que crear un ángel que nos pueda defender. No olvidéis que el Satán tiene autorización de acusarnos incluso cuando no merecemos un castigo. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Quién lo entiende? Una persona que no merece un castigo, el Satán tiene derecho de generar una acusación. ¿Cómo es eso? Se llama chivo expiatorio. Porque una persona que tiene mucho mérito se puede enfrentar al Satán sin ser destruido. Pero una persona que tiene poco mérito, como el Satán se le ponga delante, se lo come, lo destruye. Y a veces Dios, para proteger un colectivo que tiene poco mérito, pone enfrente a un gran defensor que es un tzadik. Y ese que tiene mérito, encima se va a tener que enfrentar al Satán. Pero mientras le tiene entretenido, los que no tienen méritos escapan. Actúa de chivo expiatorio, pero su fe es tan poderosa que el Satán no puede con él. Por eso, como hay situaciones de este calibre, tenemos que tener ángeles protectores. Incluso el tzadik tiene que tener ángeles protectores. Y no lo sabe. El tzadik no sabe cómo protegerse del Satán. Es fuerte porque su fe no va a caer. Por eso está escrito que una de las misiones del Mashiach es volver en Teshuvah a los tzadikim. Volver en Teshuvah a los tzadikim es hacerles cambiar. ¿Quién es alguien que vuelve en Teshuvah? Es alguien que se había alejado de Dios y que vuelve a Dios, ¿no? Pero se dice, pero si es que el tzadik está pegado a Dios. Sí, pero su nivel de conciencia no es suficientemente fuerte para vencer al Satán. Le tienes que hacer teshuvah para subirle a un nivel que pueda con el Satán. Por eso vemos muchos tzadikim que sufren. ¿Por qué? Porque no han llegado a ese nivel espiritual suficiente para vencer al Satán. Y los tzadikim sufren.
Pero si el Mashiach les hace hacer Teshuvah, es decir, les sube de nivel espiritual, entonces el Satán no puede con el Tzadik. Y eso es un Tzadik muy poderoso. Y aunque le quieran atacar, aunque no tenga desmérito, el Satán ve que no puede con él. Y ese es el nivel de Tzadik que quiere crear el Mashiach. Es profundo, ¿eh? ¿Queréis saber de un Tzadik que era así? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai se enfrentó al ángel de la muerte, que es el Satán, y le daba órdenes como das una orden a un esclavo. Le da órdenes. Y llegó el ángel de la muerte y dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai, le dijo, tengo instrucciones de destruir el mundo. ¿Y qué le dijo Rabbi Shimon Bar Yochai? Ves al Creador y dile que por mi mérito, que no va a destruir el mundo. Y es una orden. Y como no cumplas mi orden, pobre de ti, te destruyo. Y le dijo el Satán, yo no puedo con este hombre. No puedo con él. Es demasiado fuerte. La historia es más larga, pero os la estoy haciendo cortita. Ese es el nivel de Tzadik que quiere crear el Mashiach. Porque si no tienen este nivel y el Satán puede con ellos, esa debilidad del Tzadik debilita la fuerza de Akadosh Baruj Hu. Porque Akadosh Baruj Hu, su fuerza es haber creado un hombre del nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y de hecho, cuando un ángel acusador acusa a un miembro de Israel, se le considera un adversario de Dios, al ángel acusador. Así que si te metes contra un israelí, no israelí de nacionalidad, un israelita, Dios dice, me hago cargo de este adversario. Es como si me acusaras a mí. Y entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Le crea tantos problemas al ángel acusador que el ángel acusador está muy ocupado resolviendo sus problemas y se olvida de Israel. El Satán quiso acusar a Abraham Avinu. Hay una historia. ¿Y cuál fue la acusación? Que Abraham Avinu sustituyó a Isaac y puso en su lugar a un carnero. Y sin embargo, en Levítico 27:10 está escrito, el sacrificio no podrá ser sustituido. Y entonces, ¿qué hace el Satán? Agarra la Torá, se la enseña a Dios y dice, acuso a Abraham que sustituyó a su hijo, le quitó del altar del sacrificio y puso a un carnero. ¿Qué hizo Dios? Le creó tantos problemas al Satán en el mundo espiritual que se olvidó completamente de Abraham. Aquí vamos a hablar primero de un vocabulario. El faraón es llamado rey de Egipto y gran dragón. Apuntároslo. Y cuando se habla del gran dragón, se habla del imperio de los demonios. Y cuando la Torá habla de la muerte de los primogénitos egipcios a la salida de Egipto, está hablando de la destrucción de los demonios. De eso está hablando. Y esos demonios tenían su origen en su jefa llamada Eli, Elite.
Y el origen de esos demonios era la pérdida de semen, como lo hemos dicho. Ahora, un concepto muy importante que vamos a estudiar hoy. ¿El mal pensamiento es castigable o no es castigable? ¿Origina un demonio o no? ¿Un acusador o no? Entonces dice, no. Lo que origina un acusador es un acto, no un pensamiento, salvo el pensamiento de la idolatría. En el pensamiento de la idolatría es considerado ya como un acto. Pero hasta que un pensamiento no ha salido por la boca o no ha salido por una acción, no se considera que uno ha transgredido. El pensamiento es algo volátil, puede venir, puede irse, puede cambiar, pero en el momento que es pronunciado o actuado, entonces ha quedado fijado en el mundo físico y el acusador ya puede actuar. Luego dice el Zohar HaKadosh, lo que es castigado es el acto. Entonces ahora entramos de lleno en esta parashá de Shemot, la parte parashá Bo, en todo el libro de Shemot, la parashá Bo, que le dice Dios a Moshe, tienes que marcar los dinteles de la puerta con sangre. Pero dice, ¿qué sangre? Dice, la sangre de la circuncisión y la sangre del carnero que acabas de degollar. Las dos sangres. Porque hay, igual que hay coronas inferiores, hay coronas superiores. ¿Cuáles las coronas inferiores? Son los demonios. Y las coronas superiores es las protecciones que podamos tener. Entonces, ¿qué quiere decir haber sacrificado al Cordero Pascual? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como el Cordero Pascual era el Dios de los egipcios, que representaba el rigor, al sacrificarle, solo estás diciendo a Dios, mi único Dios eres tú. Es decir, es el creer en un solo Dios. Entonces, al poner en los dinteles de la puerta la sangre del Cordero, estás diciendo a Dios, yo no tengo nada que ver con este ídolo, mi única creencia es con Akadosh Baruj Hu. Y el símbolo de la circuncisión es porque dice la Torá que tienes que poner la sangre en los dinteles de tu puerta. ¿Pero qué es la puerta? La puerta es el órgano de la circuncisión. Y la sangre en la puerta es la sangre que corre cuando se hace la circuncisión. Entonces, cada vez que hacemos una circuncisión, equivale a poner la sangre en los dinteles de la puerta, es decir, el ángel de la muerte no puede entrar. Ahora tenéis que saber que la clemencia y el rigor se ejerce a la vez. La clemencia se ejerció cuando vino el ángel de la muerte para matar a los primogénitos egipcios. La clemencia se ejerció sobre los israelitas porque se estaban curando de la circuncisión. Y al mismo tiempo, el ángel de la muerte estaba matando a los primogénitos egipcios. Es decir, que al mismo tiempo que el rigor actuaba con rigor, la clemencia actuaba por otro lado con clemencia. Los que estaban dentro de las casas que tenían los dinteles con sangre del carnero y de la circuncisión, esos recibían clemencia. Y en el mismo instante estaban recibiendo castigo los egipcios. Pero ¿sabéis a qué hora ocurrió esto?
ocurrió exactamente en Hatzot. En Hatzot, la medianoche. ¿Alguien sabe lo que es la medianoche? Agarras la hora en que se acuesta el sol, agarras la hora en que se levanta el sol, calculas cuántas horas de noche, divides en 2, eso se llama Hatzot. Es decir, suponiendo que se acueste el sol a las 10 de la noche, que ya es de noche, y se levante a las 6, pues son 8 horas de oscuridad, ¿verdad? De noche. Hatzot sería la mitad, 4 horas. A las 2 de la mañana es Hatzot. Es decir, las 10 más 4, las 2 de la mañana. Pues, en este caso sería Hatzot a medianoche, cuando ocurrió que la clemencia actúa por un lado y el rigor por otro lado. ¿Sabéis a qué hora hay que estudiar el Zohar? En Hatzot. Entonces, ¿qué haces cuando estudias el Zohar en Hatzot? Exactamente lo que pasó a la salida de Egipto. Vas a matar los primogénitos egipcios y te vas a curar de tu circuncisión. ¿Y eso cómo se explica? Y eso ocurre cada noche cuando estudiamos el Zohar. ¿Cómo se explica esto? Lo que llama el Zohar los primogénitos egipcios son los príncipes de los pueblos. O sea, yo he hablado muchas veces de los Sarim, los príncipes de los pueblos, es decir, son seres espirituales al cargo de las naciones. Esos son llamados primogénitos egipcios. Es decir, que cuando tú estudias el Zohar, es como si estuvieras poniendo la sangre en los dinteles de tu puerta. De tu puerta, ya hemos dicho lo que es la puerta. ¿Qué quiere decir? Que van a ser castigados los príncipes de las naciones. ¿Qué ocurre cuando los príncipes de las naciones son castigados? Las naciones no hacen daño a Israel y viven en paz. Pero cuando los príncipes de las naciones se hacen fuertes, inducen a las naciones a atacar a Israel, y quien ataca a Israel, Dios considera que le están atacando a él mismo. Entonces viene el caos y las crisis en las naciones. Para que las naciones no israelíes, no judías, vivan en paz, hay que estar atacando a sus príncipes. Entonces sus príncipes son castigados y las naciones viven en una situación de bonanza, de bienestar. Y al mismo tiempo, cuando estudias el Zohar en Hatzot, tú te estás curando de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que cualquier rigor que tengas en tu vida desaparece. Porque está escrito que aquel que estudia el Zohar en Hatzot, luego durante todo el día, cuando salga el sol y se vaya a trabajar, hay un hilo de clemencia que le acompaña durante todo el día. Es decir, que está curado de la circuncisión. Entonces, esto que se dice que es la muerte de los primogénitos egipcios a la salida de Egipto, es algo que nos ocurre cada noche cuando estudiamos el Zohar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente está estudiando el Zohar en Hatzot? Vamos, se cuentan en los dedos de la mano. Para una población de 7.000 millones de habitantes, ¿pero esto qué es? Entonces está todo el mundo en situación de caos. Entonces, exhorto a todo judío de este mundo y todo el simpatizante que estudie las clases de Zohar en Hatzot, para que los príncipes de las naciones estén castigados y las naciones vivan en paz y en bonanza, y que el pueblo de Israel también viva en una situación de clemencia. Entonces el mundo sería ya un Gan Eden. Luego el que no estudia el Zohar, ¿qué es lo que hace? Hace que se descontrole el mundo. Se descontrola. Los príncipes de las naciones se ponen fuertes, inducen a las naciones a hacernos daño, nosotros los israelitas nos descontrolamos también y todo es un caos en este mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el cáncer, el SIDA, el hambre, la crisis económica,
los 60% de divorcios, y todos los maleantes acaparan dinero, los meten en almacenes y no circula el dinero. Un caos total. La corrupción, todo lo que tú quieras. Y todo por no estudiar el Zohar en Hatzot. Este es el gran sod de esta noche. Nos lo revela Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué ocurre con la circuncisión? Cuando una persona está circuncidada, se le pone el glande al descubierto, porque se le quita el prepucio, y el glande tiene la forma de una yud, que es la primera letra del nombre de Dios. La otra letra que trae clemencia, aparte de la yud, es la vav. La vav es la conexión. La conexión viene cuando uno hace tzedakah. Pero la mayor tzedakah que puede haber es enseñar los secretos de Torah. ¿Por qué? Porque entonces estás matando al carnero de los idólatras. Porque cuando enseñas los secretos de la Torah, conoces a Dios, y cuando conoces a Dios no quieres saber de ningún ídolo diferente, porque te has enamorado de tu Creador. Entonces nos queda la letra G del nombre de Dios, porque ya hemos visto la Yud y la Vav. La G es la influencia astral, es decir, el karma que es implacable. Pero si usamos la Yud y la Vav, la G queda suavizada. Y usar la Yud y la Vav es lo que he dicho, poner la sangre en los dinteles de las puertas, es decir, estudiar el Zohar en Hatzot. Luego la Yud y la Vav pueden anular la fuerza astral. Otra manera, nos dice el Zohar, de anular la fuerza astral es la oración de Minja. Es muy importante la mitad de Minja, que es la oración de la tarde, que es el momento en que el rigor se despierta, y es muy importante leer la Ketoret por la tarde. Luego os puedo explicar una cosa, que cuando uno estudia el Zohar en Hatzot, como Akadosh Baruj Hu se une a tu mente en el estudio del Zohar en Hatzot, te vienen revelaciones que no son ni de este mundo ni de esta dimensión. Y empiezas a ver el mundo de una manera diferente. Se dice que Akadosh Baruj Hu baja al Gan Eden, al jardín del Edén, en ese momento, y que tú vas al jardín del Edén en ese momento, cuando estudias el Zohar en Hatzot, a medianoche, y ahí ves que todos los acusadores de cara a Akadosh Baruj Hu, que está contigo en el estudio, todos los acusadores se vuelven polvo, es decir, se vuelven poca cosa, no tienen nada que hacer ante Akadosh Baruj Hu. Por eso hemos visto que el mundo del rigor y el mundo de la clemencia es solo uno. Lo que pasa es que el rigor va por un lado y la clemencia por otro. Si hacemos lo que tenemos que hacer, el rigor tiene que ir donde tiene que ir y la clemencia va donde tiene que ir. Pero si no hacemos el estudio del Zohar de noche, entonces va al revés. El rigor viene contra los israelitas y la clemencia va a favor de los príncipes de las naciones. Pero siempre el polo positivo y el polo negativo, incluso en las leyes de la electricidad, van emparejadas. Todas las balanzas tienen dos platillos. Bien, yo sobre estas palabras termino la clase que quería dar hoy de Bo. Y doy pie a las preguntas si queréis. Sí. Cuando hablabas del nombre de Dios Yud Ke Vav Ke y hablabas que la G era la fuerza astral, Sí. ¿te refieres a las dos? A las dos.
A las 12, tanto la primera como la Sí, segunda. por eso la fuerza astral de la primera, que es Binah, la anulamos haciendo Shabbat. Y la segunda G, que pertenece a Malkut, la anulamos teniendo cuidado con el Brit de la circuncisión. Dime. Has dicho que para tener bendiciones y todo hay que leer el texto del Zohar en arameo para recibir, bueno, y en medianoche. ¿Qué pasa para los que no leen el texto del Zohar en arameo? Lo puedes visualizar. Aunque no lo entiendas, tu alma sí lo entiende. Tu alma entiende el arameo a la perfección. Entonces todos Lo debemos puedes, tener el un Zohar Zohar en en casa, arameo. el Zohar está en arameo. Ahora, la explicación de los secretos la estoy dando en las clases, pero lo que va a operar el recipiente de la bendición es la lectura en arameo. Hay que estudiar la clase a medianoche. Entonces, Hay que hacer ambas cosas, hay que visualizar, puedes visualizar la página como si la página? comprendiera. Si no sé leer esto, Bueno, ¿cómo voy a determinar la página? no, yo os he dado una lista de cada parashá para qué sirve. ¿Os acordáis? He dado una lista, cada parashá sirve. Una sirve para ganar juicios, otra sirve para tener dinero, otra sirve para encontrar su alma hermana. Cada parashá sirve para una cosa. Pero eso hay que visualizarlo. Pero aparte hay que entender qué es lo que está contando Rabbi Shimon Bar Yochai, qué es lo que estamos haciendo. Y aparte de eso hay que hacer las meditaciones de los nombres de Dios. Entonces cuando haces esas tres cosas vas armada contra los ángeles acusadores. Yo te recomiendo que tengas un Zohar en arameo en casa. Sí, Lo que tú has hecho es aprender los secretos del Zohar. sí. No Te sé. faltan las visualizaciones. Sí sirve. Que sí Claro sirve. que sirve. Claro. Son tres cosas. He dicho, hay tres cosas que sirven. La visualización, el comprender los secretos del Zohar y aprenderlos, y los yihudim, las meditaciones. Las tres cosas sirven. Pero todo sirve. Bien, ya está. Perfecto, gracias. Bien. ¿Preguntas más? Perdón. Muy bien. Yo tenía otra pregunta. A ver. Cuando dices que la muerte de los primogénitos es la muerte de los demonios. Y por otro lado dices que los primogénitos son los príncipes de las naciones. Entiendo, por analogía, que los príncipes de las naciones son demonios. Claro, porque incitan a las naciones a acusar a Israel. Son acusadores. Ellos son los acusadores. Claro. En cuanto matas a los acusadores ya no hay acusación, y cuando no hay acusación hay paz, tanto para las naciones como para el pueblo de Israel. Pero incluso como acusadores del pueblo judío, para sus propias naciones no son buenos entonces. No, claro, porque les generan caos. Claro, Sí, sí. Es lo que acabo de porque decir. sí, eso es. Son secretos muy importantes que revelamos hoy. Una cosa también que quería saber, cuando se decía también que se pintaba de sangre los dinteles de la puerta, Dinteles. de la puerta, creo recordar de que también formaban la letra G, ¿es correcto? Sí, formaban la letra G. Y entonces eso como Es entra... para contrarrestar la influencia astral. Vale, entonces se referiría a la primera G de Yud Kei Vav Kei Y a la segunda. y a la segunda, lo que hemos hecho. Vale. Todo esto ya lo he contestado. ¿Más? Pues damos una pausa. Bueno, el Shem que vamos a estudiar hoy es un Shem complicado y no creo que lo podáis ver letra a letra y encenderlo letra a letra. Entonces yo lo que os voy a pedir es que lo veáis de golpe, lo transforméis en un foco de luz, así, viéndolo, de repente se transforma en un foco de luz y luego ya entra por el cerebro, corazón e hígado, tal como lo hacemos. Entonces, este nombre tiene, os lo voy a enseñar
tiene un secreto muy importante. Parece complicado, pero no lo es. En Levítico Vayikra, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, está escrito: es decir, un fuego eterno permanecerá en el altar que nunca se apagará. Bueno, pues el secreto de este versículo, que yo dije que cuando se decía 7 veces quitaban los bloqueos, es cierto, pero es que además hay mucho más. Las letras iniciales de este versículo, las iniciales las tenemos en la primera línea. Es tamid tukad al amizbeach lo tirbe. Es decir, que las 7 primeras letras son las iniciales de este versículo. Y las 7 letras de abajo son las finales. Esh termina en Shin, Tamid en Dalet, Tukad en Dalet, Esh Tamid Tukad al Lamed, Amizbeach, y Mizbeach, la última letra es Het, Lo es Aleph, Tiahbe termina en He. Así que las primeras 7 letras son iniciales de este versículo y las últimas 7 letras son finales de ese versículo. Suman 14 letras, igual que la palabra Yad. Y ya hemos visto que Yad es el nombre de Dios deletreado, que tiene 14 letras, llamado la mano derecha de Dios. Es decir, un nombre de clemencia. Ahora, ¿de qué clemencia estamos hablando? Hemos hablado durante toda la clase de hoy de que Dios, cuando creó al hombre, lo creó con una inteligencia descomunal. Si bien nosotros podemos tener un nivel de inteligencia entre 110, 120, 130, 140, 150, ya son genios. El nivel de inteligencia o el cociente de inteligencia que podía tener Adam Arishon, pues era casi infinito. O sea, podríamos hablar de un cociente de inteligencia de 2000, 3000, 10.000. Nada que ver con lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque era una inteligencia conectada a la mente divina. Entonces, nosotros, pobres mortales aquí en la tierra, parece que tenemos una minusvalía mental. Somos minusválidos. Una mente así de pequeñita, con respecto a lo que Dios quería que nosotros tuviéramos. Pero, al caer Adam Arishon del nivel que le dio Dios, porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, se enfrascó en un cuerpo, el cuerpo generó una limitación. Y al generar una limitación, pues el nivel de inteligencia ha bajado y las conexiones neurales se han disminuido mucho. ¿Por qué creéis que un perro, por ejemplo, no puede entender una ecuación? Agarras una pizarra y le explicas 20.000 veces una explicación, nunca entenderá una ecuación. ¿Por qué? Porque sus niveles neuronales, sus conexiones neuronales no hacen las mismas conexiones que puede hacer un humano. ¿Cómo serían las conexiones neuronales de Adam para tener un cociente de inteligencia infinitamente superior al que tenemos? 100 veces, 500 veces superior al que tenemos. O sea, seríamos como un perrito al lado de Adam. Eso se llama esclavitud. Ser esclavo no es ser esclavo como lo pintan las películas de los 10 mandamientos. Ser esclavo de una mente estrecha, llamada Mohin Katnut, cerebro pequeño. Para llegar a Mohin Gadlut, cerebro grande, hay que conectar con unas conexiones neuronales que no tenemos. Entonces, este tipo de software que necesita nuestra mente, y es un software que viene de otra dimensión,
traerlo a nuestro cerebro para que las conexiones empiecen a funcionar, las conexiones neuronales entre neuronas, para que podamos entender los mundos de arriba, eso se llama salir de Egipto. Bueno, pues este es el software que nos ha dado la Kabbalah para salir de la esclavitud mental o de la minusvalía mental. Con esto nos conectamos a un tipo de inteligencia que es una suprainteligencia, una supralógica, que deja nuestra razón a la altura del betún y que nos conectamos con una suprarrazón. Y salimos de una minusvalía mental y accedemos a comprender secretos de otros planos y otras dimensiones que de otra manera no podríamos llegar. Este Shem lo hemos dado pues como un esquema en un shiur de Pesaj. Pero ahora lo voy a dar como meditación para de verdad hacer una importación de este software cósmico para que nuestra alma lo procese, lo pase a nuestra mente y que se produzcan conexiones que hasta ahora no se producían. ¿Me explico bien? ¿Hay alguna pregunta sobre este concepto o no? Entonces, cuando viene del versículo Eshtamid tukadala misbeach lo tirbe, un fuego eterno, ¿qué quiere decir? Que si bien hemos caído, ha quedado un reshimó. En hebreo reshimó, ¿sabes lo que es reshimó? Huella, como una huella, ¿no? Un regusto. Tú imagínate que te cambias de país y te estás 30 años fuera de tu país y de repente te acuerdas de un guiso que hizo tu madre y te viene el sabor a esa boca. Hace 30 años que no lo pruebas y te queda el recuerdo de ese gusto tan sabroso de un guisillo que te había hecho tu madre, que solo tu madre era capaz de hacer un guiso igual. Ese residuo te queda. Y no tienes el plato delante ni nada, pero te acuerdas. Eso se llama reshimo. Pues a nuestra alma le ha quedado ese regusto de lo que fuimos cuando fuimos creados por Akadosh Baruj Hu como Adán, con esa inteligencia. Y partiendo de este recuerdo, con este código, reconstruimos el guiso. ¿Vale la metáfora? Porque hubo una época quizás hace 6.000 años o 6.000 y pico años, cuando fuimos creados, que sí tuvimos este nivel de comprensión. Es cuestión de recuperarlo. No se ha perdido. Por eso el versículo dice, un fuego eterno creó a Kadosh Baruj Hu sobre el altar que nunca se apaga. Lo que no se apaga es ese enlace, ese conector, sigue allí. Basta darle vida. ¿Con qué le damos vida? Con las iniciales y finales de este versículo. Salimos de la esclavitud mental, de la minusvalía mental. ¿Queda claro? Pues venga, vamos a meditar. Nos ponemos los pies en paralelo en el suelo. Las manos boca arriba, palmas boca arriba sobre las rodillas. Respiramos 3 veces profundamente, inspiramos y exhalamos profundamente. Inspiramos toda energía positiva, exhalamos cualquier preocupación.
Y hoy, que es la Hilular Rabbi Shimon Bar Yochai, le vamos a pedir que nos ayude a reconectar con este nivel de inteligencia superior. Porque él sí que lo consiguió. Y él va a ser nuestro Mashiach hoy, que su alma nos está amparando. Bien, nos vemos dentro de una estrella de David y enfrente tenemos otra estrella de David de gran tamaño, de color oro. Y ahora quiero que escaneéis estas 14 letras, pero de golpe, como si fuera un dibujo. Aleph, Tav, Tav, Ain, He, Lamed, Tav, Shin, Dalet, Dalet, Lamed, Het, Aleph, He. Y de golpe la metemos dentro de nuestra estrella de David que actúa de pantalla, la transformamos en una luz muy muy brillante que sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla, es atraída por nuestra estrella de David y va entrando en nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro, y ahí vemos que en nuestro cerebro empieza a vivir una transformación y conexiones que antes no se hacían, se empiezan a hacer. Y vemos que nuestro cerebro se vuelve más performante, mucho más ágil, y sobre todo nuestro cerebro derecho se multiplican las circunvalaciones y se multiplican las conexiones neurales y elementos espirituales que se nos escapaban, de repente las comprendemos y vamos a generar una transformación y una elevación espiritual tremenda que nos va a llevar a una lucidez nunca conocida hasta hoy. Conectamos con el alma de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alaba Shalom. Y por el mérito de este gran Tzadik, salimos de nuestra esclavitud mental. Y a partir de ahora no habrá un problema que no sepamos resolver, ni una angustia que no sepamos aplacar, ni una carencia que no sepamos transformar en plenitud. Y cuando esto lo hagamos para nosotros mismos, lo sabremos enseñar a nuestro alrededor. Os dejo en conexión con Rabbi Shimon Bar Yochai. Podéis hablar con él, podéis dialogar, podéis preguntar, podéis ver, podéis hacer lo que queráis con Rabbi Shimon Bar Yochai.
Respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien. Dime, Claude. Pues ha sido una reunión de amigos con Rabbi Shimon Bar Yochai, que era como diciendo que pues ya hemos vencido el miedo, que ya no queda más que el amor y que el grupo lo ayuda mucho a esto y que hemos conseguido un buen trabajo y que en Israel se están cambiando muchísimo este respecto. Y estaba muy contento de todo lo que está pasando. Y me dijo pues que por el mérito de leerlo todos los días, porque leo un poquito todos los días, que pues me va a conceder lo que pido, porque no lo pido por mí, lo pido por todos. Así que muy bien. Ya. Pues la verdad estaba muy contento Rabbi Shimon Bar Yochai, tenía ganas de fiesta y le vi bailando con todos nosotros en una rueda, una ronda así, y dijo que bueno, que por el mérito de haber meditado este nombre para elevar el nivel de entendimiento, que ahora podría verter su conocimiento a nosotros. Y dijo, de la misma manera que yo cuando estaba en la cueva y llamaba a Moshe Rabbeinu, a Yamemna, para que él me pudiese inspirar y encontrar las soluciones a los temas que tenía, los Sodot, pues haré lo mismo con vosotros, no tenéis más que convocarme. Y dije, wow, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se te convoca? Dijo, eso lo tienes que preguntar a tu maestro. Y ahí se quedó. Muy bien. Roslyn. Vino Rabbi Shimon Bar Yochai y me cogió la mano. Con su mano derecha me cogió la mano y me dijo, vamos a mandar a la tierra Yud, He, Vav. No dije nada, digo yo. Él dijo, yo mando el Yud, tú el He, yo el Vav. No, me dijo, tú mandas el Yud, yo el He y tú el Vav. Entonces, hemos mandado esto, digo, pero falta la E. La E final es importante para los hombres. Dice, llama al Mashiach. Yo, entonces, levanté los ojos y el Mashiach apareció y me cogió la mano derecha. Y dijo, yo ya pongo la última He. Y ya está. Entonces aparecieron Rabbi Akiva, Rabbi Ishak Luria. Rabbi Ishak Luria, Rabbi Akiva, Rabbi Moshe Rabbeinu, y tomaron el shofar y empezaron y cantaron a la gloria de Dios, a la gloria de Akadosh Baruj Hu. Y los hombres se levantaron de la tierra escuchando el shofar y levantó la mano. Muy bien. Yo vi cómo se ensanchaba nuestro cerebro, desde la parte derecha, y eran todas las conexiones, se volvían a hacer unas conexiones que nunca se habían hecho, que había la capacidad de hacerlo, pero no se habían hecho, y era muy, muy divertido porque eran conexiones, pero eran como peces. Las conexiones eran como un tubo de agua y un pez que pasaba entre un lado y otro. Y con las escamas era la parte eléctrica, era muy raro, pero bueno. Y después estaba Rabbi Shimon Bar Yochai muy contento cantando con nosotros la canción de Bar Yochai. Y la mandábamos a la tierra con mucha alegría y ya está. Muy bien. Miriam. Pues también he visto el cerebro, pero lleno de electricidad
y de conexiones que se quitaban y que se ponían a unas velocidades tremendas. Y de pronto me he visto dentro de la cueva y estaba Simón Bar Yochai y entonces me ha dicho: Miriam, estás donde tienes que estar ahora. Hasta llegar aquí te ha costado mucho. Y me ha dicho: solo tienes que recordar. No tienes nada más que estudiar, pero vas a recordar. Y entonces me ha venido que tengo todavía la parte derecha. Me ha empezado a latir, pero como si me hiciera gorda. La tengo por dentro. Noto un calor en este momento tremendo. Aquí en todo esto de aquí, como si no cupiese. Una cosa como... Y ya. David. Yo he seguido muy bien la meditación y he visto cómo caían los velos de las limitaciones. Fran. Me dio un globo. Simón Bar Yochai me dio un globo. Entonces, el globo de repente era como si no era estático, era como si respirara el globo. Entonces respiraba y se hacía más grande y entonces me envolvía completamente. Y el globo estaba como conectado con otros globos, con un hilito. Y creo que eran vuestros globos. Entonces luego hice un par de preguntas que me respondió. Y la verdad es que muy bien. Vale. Manuel. Pues yo he visto en grupo, todos hacíamos un grupo único, unidos, como luces, y Simón Bar Yochai en el centro, pero conectados todo el grupo a él. Y he visto en mi cerebro derecho cómo se creaba otra capa de conexiones neuronales y también me parecía como si se abultara hasta el lado derecho, se abultara un poquito. Hasta pensé que mi equipaje me había quedado así de lado un poquito. Porque es verdad que notaba algo de este lado. Y después, como se trataba de cerebro, pues le pido a Simón Bar Yochai que me ayudara a proyectar esa luz hacia una persona que conozco está en coma actualmente. Para que se crearan nuevas conexiones neuronales y pudiera salir de coma. Muy bien. Matación. Roberto. También más que nada concentrado con el nombre. Eso fue lo que estuve viendo. Estaba muy fijado en el nombre. François. Yo veía las letras, el conjunto de las letras y unas llamas delante, pero muy bajitas, muy en el suelo, ¿no? Y de repente había como una cortina un poco transparente que se corría y oía que me decían: hasta ahora tú creías que vivías en una realidad, pero no, esta es la realidad. Y era un panorama impresionante, de bonito, de calma, como idílico. Ahí está. Se te han hecho las conexiones, ya lo veo. ¿Y tú, Esther? Pues yo llevo una semana con la parte derecha del cerebro como sintiéndola de una manera muy especial. Y bueno, a raíz de esta meditación, pues he visto todas las conexiones de verdad, cómo se iban enlazando unas con otras. Y he visto a Rav Simón Bar Yochai protegiéndonos a todos con un amor inmenso. Muy bien. Rabbi Shimon Bar Yochai nos daba las gracias. Era muy, muy emocionante de difundir el Zohar y difundir su trabajo en el mundo. Era muy fuerte. ¿Me he olvidado de alguien que está ahí atrás o no? ¿No? Clara, ¿no?
Pues yo he visto algo panorámico. Me vi transformarme en un ADN de 2 hebras y he visto como Rabbi Shimon Bar Yochai juntaba sus hebras a las mías, formando un ADN de 12 hebras, y luego cuando iba subiendo el ADN de 12 hebras, iba creciendo como una columna en espiral, pero un ADN que no se conoce. Pues vi vuestro ADN ir adheriéndose a nuestro ADN de 12 hebras, o sea que iba creciendo, se iba poniendo muy gordo. Y con ese nuevo ADN pues conseguíamos una inteligencia muy grande, con la cual podíamos ayudar mucho a este mundo. Y no me acuerdo de más, porque he tenido muchas más visiones. Me he visto en la cueva con Rabbi Shimon Bar Yochai hace 500 años, y yo sé que yo ya estuve con él en una regresión que ya lo había hecho. Me he visto en esa regresión y me vi quién era en aquel entonces, y ahora me veo pues desenfundado de un cuerpo transformado en una cadena de 12 hebras de ADN con todos vosotros juntos. Muy curioso, muy curioso. Ha sido, y además a todo color, todo color. Muy bien. Gracias. ¿Cómo se convoca ahora a Rabbi Shimon Bar Yochai para el estudio del Zohar? Es una pregunta que he dicho, hazla directamente. No necesitas convocarle, estás fundido en su ADN. Pues ya está, esa es la respuesta. Esta es la respuesta.